Vamos a hablar de la distribución de Poisson. ¿Qué significa? Dice, es un modelo que puede usarse para calcular la probabilidad correspondiente al número de éxitos que se obtendrían en una región o en un intervalo de tiempo específico, siempre y cuando se conozca el número promedio de éxitos que ocurren. En otras palabras, queridos estudiantes, esta distribución solamente necesita un parámetro. Ojo con lo que estoy diciendo. Solamente necesita un parámetro que va a ser el parámetro lambda. Lambda es una letra griega que significa aquí un promedio. Esta distribución de Poisson se basa en un promedio llamado número de éxitos. Por lo tanto, repito, es un modelo que puede usarse para calcular la probabilidad correspondiente al número de éxitos que se obtendrían en una región o en un intervalo de tiempo específico, siempre y cuando se conozca el número promedio de éxitos que ocurre. Es decir, que si yo quiero aplicar esto en la vida real, en una tesis de grado, por ejemplo, en un contexto de la carrera de contabilidad y auditoría, necesito conocer o calcular ese lambda, ese promedio de éxitos. ¿Ok? Además, es importante destacar que este modelo requiere tres suposiciones. Primera suposición, el número de éxitos que ocurren en la región o intervalo es independiente de lo que ocurre en otra región o en otro intervalo. Es independiente. Una palabra muy utilizada aquí en estadística, la hemos usado mucho, hemos conversado mucho, sobre el concepto de la independencia. ¿Qué significa la independencia? Que lo que ocurra con una variable, con un evento, en una situación no me afecta a otra variable, digamos, a otra situación. Siempre son independientes. Por lo tanto, lo que ocurre en una región o intervalo va a ser independiente de lo que ocurre en otra región. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Además, que cada intervalo cambiará el resultado. Y ya lo van a entender ya mismo cuando yo les haga la plantilla y les explique paso a paso cómo funciona. Otra suposición. Dice que la probabilidad de que un resultado ocurra en una región o intervalo muy pequeño es igual para todos los intervalos o regiones de igual tamaño y es proporcional al tamaño de la región o intervalo. ¿Ok? Es decir, que si en un intervalo yo tengo 50 valores de X, si 50 valores de X, eso va a ser proporcional al intervalo que yo esté escogiendo, al intervalo de tiempo, al promedio que yo estoy calculando, va a ser proporcional y va a ser de igual tamaño. Ya mismo lo vamos a entender también en la práctica. Y C, la última suposición, dice que la probabilidad de que más de un resultado ocurra en una región o intervalo muy pequeño no es significativo. ¿Qué significa esto? Que habrán probabilidades que son insignificantes. Una palabra un poquito fuerte, pero es la realidad. Son probabilidades muy pequeñas que se las llama poco significativas o insignificantes. ¿Cuáles son esas probabilidades? Aquellas que tienen notación científica, aquellas que tienen E a la menos 50. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que correr la coma 50 puestos hacia la izquierda. Es decir, es una probabilidad casi cero, casi que nula, casi que no existe. Por eso se las llama probabilidades no significativas, poco significativas o insignificantes. Ok, antes de entrar a la práctica, vamos a ver algunos casos donde se puede aplicar esto en la vida real. Yo les he traído un ejercicio que va a ser la práctica de esta noche, algo obviamente para aplicarlo en la carrera de contabilidad y auditoría que a ustedes les interesa. Pero además de esto, hay situaciones donde yo los podría aplicar. Vamos a analizar cada una de ellas. Por ejemplo, si yo quiero analizar el número de defectos por unidad de área en piezas similares de un material, yo puedo aplicar tranquilamente esta distribución de Poisson para alguna investigación o para mi trabajo final de tesis. Número de personas que llegan a una estación en un intervalo de tiempo específico. ¿Ok? También podría aplicarlo para eso. Número de errores de transmisión de datos en un intervalo de tiempo dado. ¿Se dan cuenta? Siempre un intervalo de tiempo, un intervalo de espacio. Ahí yo le puedo aplicar la distribución de Poisson. Número de llamadas telefónicas que entran a una central por minuto, por ejemplo. Número de accidentes automovilísticos producidos en una intersección en una semana. Otra cosa importante, la fórmula. Esta fórmula, como ustedes pueden observar, no es tan sencilla como parece. Esta fórmula es la que tendríamos que hacer si es que nosotros
hiciéramos esto a mano. Pero ya hemos visto que no estamos haciendo a mano. Yo les estoy enseñando el trabajo en Excel porque así debe de ser, porque la estadística debe ser mínima tratada en Excel. Y si usted quiere en SPSS, pero realmente Excel es un arma muy fundamental hoy por hoy en las empresas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo utilizan en su trabajo diario y obviamente en estadística se lo utiliza totalmente. Por lo tanto, no tiene sentido que si yo quiero tener 50, 100 valores de X, como ya hemos visto, que algunos ejercicios tenemos muchos valores de X, ¿cómo es posible que yo esté calculando a mano, fila por fila, esta situación? Esto ya quedó, digamos, para la historia. En pleno siglo XXI nosotros ya no podemos seguir haciendo estos cálculos a mano. Es importante conocer la fórmula, claro que sí, pero también es importante entender que estas cosas ya se manejan directamente en Excel. Pues miren, la fórmula, si la analizamos un poquito, tenemos al número de Euler, que es un número irracional. Su valor es 2,71 y varios números más, aquí está el valor. Normalmente se lo trabaja con 2,72, redondeándolo y utilizando dos decimales, pero es un número irracional, ¿sí? Que además está elevado a lambda, y lambda es el promedio, el famoso promedio que yo les voy a dar durante los ejercicios. Y si le tomo esto en el examen, por supuesto que le tengo que dar el lambda. Pero se dan cuenta, yo tengo que estar elevando ese número de Euler a menos lambda, al menos el valor de lambda. Y además, aquí viene lo importante, cada valor de lambda elevado a todos los valores de X. Imagínense que yo tenga 100 valores de X, es decir, que cada lambda tengo que estar haciendo 100 potencias, elevando 100 veces a cada valor de la X. Se dan cuenta que no es una fórmula tan sencilla. Y además, calculando el factorial y cada valor de X factorial. Y cuando yo tenga 100 valores, si yo le calculo un 100 factorial, imagínense, ya es complicado. Por lo tanto, señores, esto queda solamente para una anécdota, pero ya van a ver lo sencillo que es aplicándolo en la plantilla que yo les voy a hacer sobre esta distribución de Poisson. Muy importante, ¿cuál sería el cálculo de la media de la varianza? Que ya hemos observado y ayer también estuvimos repasando que cada distribución tiene una fórmula diferente. Las cinco que hemos estudiado y esta que sería la sexta y última de variable aleatoria discreta, cada una tiene un cálculo diferente de media y de varianza. Pero se dan cuenta que esta fórmula es más fácil todavía, porque la media de esta distribución es simplemente lambda, el valor lambda que nosotros vamos a deducir en el ejercicio. ¿Por qué? Porque lambda es un promedio y la media es un promedio. Por lo tanto, la media es simplemente lambda. Si ven lo sencillo que es calcular esta media. Y aquí la varianza también es lambda, es decir, que el mismo valor de la media es el valor de la varianza. Por lo tanto, es muy sencillo, como podemos observar, calcular media y varianza. La desviación estándar es siempre y toda la vida la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, la desviación estándar simplemente le saco la raíz cuadrada a este valor lambda y ya tendré yo la desviación estándar de esta distribución de probabilidad. Y bien, vamos a hacer el primer ejercicio. Para que ustedes lo puedan entender, lo voy a hacer paso a paso. Vamos a crear nuestra plantilla desde cero. Vamos a hacer los gráficos de esta distribución. Y finalmente, pues, ustedes harán la práctica de esta noche. Obviamente aquí ya está resuelto a mano. En cada diapositiva yo les he enseñado el ejercicio a mano y hemos comprobado la respuesta con lo que nosotros hemos hecho en Excel, ¿sí? Con nuestra plantilla de Excel. Dice lo siguiente el ejercicio. La cantidad de errores de transmisión de datos en una hora es 5 en promedio. Suponiendo que es una variable con distribución de Poisson, determine la probabilidad de que A. En cualquier hora ocurra solamente un error. B. En cualquier hora ocurra al menos 3 errores. Y C. En 2 horas ocurran no más de 2 errores. Por lo tanto, chicos, yo les pido lo siguiente. Léame por favor esta parte y dígame cuál sería el valor del lambda. Es importante que ustedes entiendan que aquí ya no se necesita la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito la 5, hemos me utilizado en dijiste. todo. Correcto, 5. La probabilidad de éxito la hemos utilizado casi que en todas las distribuciones de probabilidad. ¿Sí o no? La probabilidad de éxito
ha sido el parámetro principal de casi todas las distribuciones que hemos estudiado. Pero justamente aquí ya no entra en juego, en esta última distribución que estamos estudiando, ya no entra en juego la probabilidad de éxito. Es decir, que aquí entra en juego el valor promedio lambda. Y como bien dice Flor, lambda sería 5. Ojo, 5. Porque aquí está la clave, en promedio. Ustedes tienen que ya mismo, cuando hagan la práctica de esta noche, deben ver el valor que está con la palabra clave promedio y ese sería el valor del lambda. Por lo tanto, nuestro único parámetro que vamos a utilizar sería 5 como parámetro lambda. Pero muchísima atención. Este lambda me sirve para el intervalo de 1 hora. ¿Se dan cuenta? Y ahora sí ya me van a empezar a entender qué significaba esta suposición. ¿Sí? El número de éxitos que ocurren en una región o intervalo es independiente de lo que ocurre en otra región o intervalo. Por lo tanto, señores, ¿qué significa esto? Que este valor 5 va a ser para el intervalo de 1 hora. Pero si a mí me hacen una pregunta sobre más de 1 hora, este lambda tendrá que duplicarse. Ojo con lo que estoy diciendo. O sea, este lambda me va a servir para contestar aquellas preguntas que tengan relación con este intervalo de tiempo. Por ejemplo, ¿me sirve para esta pregunta? Sí me sirve, porque dice en cualquier hora. Me siguen hablando de 1 hora, ¿no? Ocurra solamente un error. Por lo tanto, yo para responder esta pregunta, a mí me sirve muy bien este valor lambda 5. Para la pregunta B también me sirve el valor lambda 5 porque dice en cualquier hora ocurra al menos 3 errores. Por lo tanto, se me sigue sirviendo. Pero muchísima atención. Para la pregunta C ya no me sirve porque cambió el intervalo de 1 hora a 2 horas. Aquí dice en 2 horas ocurra no más de 2 errores. Por esa razón, señores, yo tendría que duplicar este lambda porque este lambda solamente me sirve para 1 hora. Y como me piden para 2 horas, sería lambda 10. Tendría que cambiarle yo en la plantilla lambda 10 para responder la tercera y última pregunta. ¿Se dan cuenta, chicos? Por lo tanto, así funciona esta distribución. Hay que estar muy pilas en el valor lambda, que es el valor promedio, pero también hay que estar muy pilas para saber ese promedio a qué intervalo le pertenece y eso a cuántas preguntas me va a servir para contestar y si tendré que duplicar ese valor promedio. ¿Ok? Eso significa, ahora sí entienden lo que significaba esta situación, que el número de éxitos que ocurre en una región es independiente de lo que ocurre en otro intervalo. Y además también ya entienden la B, que significa que la probabilidad de que un resultado ocurra en una región es igual para todos los intervalos o regiones de igual tamaño y es proporcional. Ojo, proporcional, por eso se lo tiene que duplicar. Crece en la misma proporción. Es proporcional al tamaño de la región o intervalo. Por lo tanto, si yo tengo un lambda 2, para que crezca proporcionalmente sería 4. Acá tengo 5, sería 10. Es como duplicar el valor del lambda. ¿Ok, chicos? Por lo tanto, ahora sí que entendemos esta parte teórica, vamos a hacer la plantilla paso a paso. Este es el archivo que les pasé ayer, pero todavía está incompleto porque le falta esta última distribución. Recordemos un poco que aquí en el nombre del archivo, vamos a bajarle un poquito a esto. Y yo había un archivo que se llama primera parte. Ese archivo ya es el que le queda a usted para que le sirve de plantilla para el examen de la próxima semana. Ahí hay tres distribuciones. Una es la distribución uniforme discreta, otra es la distribución de Bernoulli y otra es la distribución binomial. Esas tres forman parte del archivo primera parte. Y en esta segunda parte están tres más. Ahorita tenemos dos. La distribución binomial negativa, la geométrica que hicimos anoche al final de la clase, y nos faltaría la de Poisson. ¿Ok? Es decir, que cuando yo termine de explicar esto, ya quedaría totalmente completo este archivo y serían ahí sus 6 distribuciones de probabilidad. 3 en un archivo y 3 en el archivo de segunda parte. Para ello vamos a copiar. Vamos a copiar este formatito que tenemos aquí para no dañar este que está acá, que es la distribución geométrica. ¿Y cómo copiamos la hoja de cálculo? Dándole clic derecho en el nombre de la hoja de cálculo. Aquí está el nombre, dele clic derecho, por favor. Una vez que le demos clic derecho, nos va a aparecer este menú, este pequeño menú que estamos observando, y usted le va a poner mover o copiar. Lo va a mover al final, porque estamos teniendo las todas en orden, al final,
y le da clic en crear una copia. Eso sería todo y le pone aceptar. ¿Ok? Y ahí tenemos una copia. Nos damos cuenta que esto es lo mismo que esto. De tal manera que aquí voy a crear mi plantilla de Poison y no voy a dañar esta situación que está aquí. ¿Ok? Entonces démosle doble clic y vamos a cambiarle el nombre y le vamos a colocar distribución de Poison. ¿Ok? Y vamos a ponerle 1 porque voy a hacer 2 ejercicios para que esto quede totalmente claro. Distribución de Poison y el número 1. ¿Ok? Primer cambio importante que hay que hacer aquí, jóvenes, es quitar una fila porque aquí solamente necesito un parámetro. Ya no necesito ni 2 ni 3. Un solo parámetro que sería el parámetro lambda. Lambda que significa el promedio de éxitos o el número de éxitos, para llamarlo así. Entonces vamos a borrar esta fila que ya realmente no la necesito. ¿Ok? Aquí, recuerden, aquí le vamos a poner este valor lambda, ¿sí? Lambda que significa el número de éxitos. El número de éxitos. Y repito, eso es un promedio. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner el símbolo lambda. ¿Dónde, profesores, yo puedo encontrar el símbolo lambda? De varias maneras. Vamos a la manera un poquito más complicada y después la manera fácil. La manera un poquito más complicada es yéndose acá al menú principal de Excel donde dice insertar, dele clic, se va al final donde dice símbolos, escoge la opción símbolo y finalmente aquí está el lambda. A mí me aparece porque yo lo utilizo muy frecuentemente, pero usted lo puede encontrar aquí donde dice símbolos griegos, porque lambda es una letra griega. Busca aquí donde diga letras griegas y ahí lo encuentra. Una vez que lo encuentra, lo inserta y cierra la situación y se dan cuenta que aquí está el lambda. La forma fácil es la que siempre digo, yéndonos aquí a Google y aquí poner símbolo, así se escribe, lambda, así se escribe, Lambda, símbolo lambda. Y se dan cuenta que aquí está el símbolo, simplemente lo copian, control C, y lo pegan donde usted lo quiere pegar, aquí control V. Se dan cuenta que está el símbolo lambda que yo copié de Google. Por lo tanto, sería la forma fácil. Si usted no lo encuentra, cópielo y péguelo y se acabó. Ese lambda, recuerden que es el número de éxitos. Sí, número. Perdón, este es un promedio. Este es un promedio. Vamos a ponerle promedio de éxitos. ¿Ok? Entonces ya está identificado mi único parámetro que utiliza. ¿Y cuánto vale lambda? Vale 5. Ya tranquilamente me lo dijo Flor. Entonces el promedio en este ejercicio es 5. 5 errores en promedio, pero en una hora. Recuerden, 5 errores en promedio, pero en una hora. Ahora, una vez que ya tengo identificado el único parámetro que tiene esta distribución, vamos a cambiarle el nombre a la distribución, al nombre original. Este es el nombre de la última que vimos ayer. Esta sería distribución de Poisson. ¿Sí? Estamos haciendo la plantilla de la distribución de Poisson. Siguiente cambio que hay que hacer aquí es el nombre. Ya no es lanzamiento de 3 monedas que habíamos visto ayer. Ahora tengo que leer el contexto. Aquí se llama cantidad de errores de transmisión de datos. Ese claramente es el nombre de mi variable aleatoria. Cantidad de errores de transmisión de datos. Vamos a ponerle el nombre aquí. Vamos a borrarle esto. Cantidad de errores de transmisión de datos. Ok, chicos, entonces ahí ya quedaría el nombre de mi variable de acuerdo al contexto que estamos analizando. Ahora, muy importante, profesor, ¿desde dónde empiezo esta distribución? Usted va a empezar desde cero. Ojo, hagamos un repaso. La distribución binomial empezaba desde cero y llegaba hasta n. N era el número de éxitos, ¿ok? El número de ensayos, perdón. Desde cero hasta n, el número de ensayos. La distribución binomial negativa empezaba desde k.
Si K valía 7, empezaba desde 7. ¿Y hasta dónde llegaba, profesor? No lo sabíamos. ¿Se acuerdan? Teníamos que estar adivinando, adivinando. Por eso yo le dije, utilíceme solamente 40 valores hasta x igual a 40 y se acabó. La distribución binomial negativa, la distribución geométrica, perdón, también empezaba desde K, pero K vale 1, entonces siempre voy a empezar desde 1. ¿Y hasta dónde llegaba? Asimismo, no lo sabía, por eso llegábamos solamente hasta 40. Esta distribución de Poisson, señores estudiantes, siempre empieza desde 0. ¿Por qué? Porque puede ser que no exista ningún error, puede ser, pero negativos no, porque yo no puedo decir que existen menos 15 errores de transmisión, menos 15. ¿Se dan cuenta? No tiene lógica. Por esa razón empiezo desde 0. ¿Y hasta dónde llego? Asimismo, no lo sé. Tendría que ver hasta dónde se conforma la distribución. Por eso siempre les pido que trabajen máximo hasta 40. Si con menos de 40 se conforma y le llega al 1 la suma, ya suficiente con eso, trabaje con los que les salga. Pero normalmente no sabemos al principio cuántos valores de X necesita esta distribución. ¿Ok? Ahora vamos a eliminar esta fórmula porque esta fórmula es para la variable, es para la distribución que vimos anoche, la geométrica, y vamos a ponerle la fórmula del día de hoy. Esta fórmula que les voy a enseñar a continuación me va a evitar de que yo tenga que hacer esta fórmula a mano. Y ya vimos que no es tan sencilla, ¿no? Hay ciertas situaciones complejas en esta fórmula. Hay algunos cálculos importantes que hay que hacer aquí. Entonces, la fórmula que le voy a enseñar de Excel le va a evitar que usted haga esto, repito, a mano. Es decir, le va a evitar que haga esto que está haciendo el libro en este momento, que está haciendo todo a mano. ¿Cómo se llama la función? Usted le pone el signo igual, se llama Poisson.dis. ¿Sí? Así, tal cual. Poisson.dis o distribución de Poisson. La distribución que esta noche estamos estudiando. Miren lo importante, ¿qué le está pidiendo la distribución? Le pide primero X. Y X son mis X. Son mis variables aleatorias X. Por lo tanto, tengo que ponerle primero la primera variable que sería este 0 que está aquí. ¿Se da cuenta? Punto y coma. Media. Y la media es lambda, el promedio. Una media es un promedio. Por esa razón, usted tendría que ponerle el 5. Punto y coma. Acumulado, verdadero o falso. Falso, porque acuérdense que en esta columna no acumulamos, nosotros acumulamos en la otra columna. Entonces aquí va falso, puede escribir como dije anoche, falso, o si quiere poner el 0, las dos cosas funcionan muy bien. Usted le pone falso, le calcula la probabilidad. ¿Sí ven? 0,0067. Pero si usted en cambio le pone 0, también le calcula la misma probabilidad. ¿Sí ven? Al final es el mismo resultado. Solo que si a usted le gusta escribir un poquito más, le pondrá falso. Y si no, pues le pondrá el 0 y ya se sabe que el 0 es falso. Ahora, la pregunta que siempre les hago. ¿Qué tendría que fijar para yo arrastrar esta fórmula hasta el final? Y no tener que estar fila por fila escribiendo esa misma fórmula. El promedio de éxitos. Excelente, así es, Flor, muchas gracias. Es decir, la celda E2, donde se encuentra el promedio de éxitos. Porque repito, claramente la X yo no la puedo fijar. B6 yo no la puedo fijar. ¿Saben por qué? Porque la idea es que me analice todos los valores de la X. Por esa razón, por lógica se entiende que B6 no se tiene que fijar. Se tiene que fijar E2. Por lo tanto, para fijar, como ya hemos estudiado antes, hay que ponerle el signo de dólar a la izquierda y a la derecha de la letra de la celda que yo quiero fijar. Y eso sería todo. Con eso que acabo de fijar el 5, yo ya tranquilamente puedo arrastrar la fórmula hasta donde yo quiera, hasta el final, para que me calcule las probabilidades de cada fila y de cada valor de la X. ¿Ok? Entonces arrastremos hasta el final. Bueno, aquí tenía muchos valores de X. ¿Se dan cuenta? Muchos valores de X. Seguramente aquí me tocará borrar porque en el ejercicio que hicimos ayer de distribución geométrica no se conformó hasta con 170 valores se conformó. Pero aquí ya me sumó el 1. ¿Qué significa? Que puede ser que ya se haya conformado hace rato, con muchos menos valores que este. Pero ya ahorita lo vamos a saber y lo vamos a ver. Entonces, listo, ya aquí estarían todas las probabilidades calculadas con la nueva fórmula de Poisson. Y ahora necesito la acumulada. Para la acumulada yo le enseñé algo muy fácil.
Usted simplemente copie la fórmula normal, esta de que está aquí. Dele doble clic, cópiele, selecciónela toda y póngale control C. Ahí ya la copió. Y luego aquí al lado, ¿sí? Déjenme ver que se me cambió. Control C. Y luego aquí al lado, dele doble clic, quítele esta fórmula de anoche y póngale control B. Y la pega. Pero hay que hacerle un solo cambio, que era lo único que había que hacer. Quitarle el 0 y ponerle el 1. Es decir, quitarle el falso y ponerle el verdadero, que sería el 1. Porque aquí acuérdense que vamos a acumular. Entonces, al darle enter, ya tenemos ese resultado y ya podemos alar la fórmula porque ya está fijo el 5, que es el que necesito. El promedio ya está fijo. Entonces, con mucha tranquilidad, yo muevo la fórmula hasta el final. Y me tiene que dar exactamente 1, claro, pero se dan cuenta que hace rato ya llegó al 1. Por eso miren que hace rato se conformó esta distribución. Inclusive se está conformando con pocos valores. Vamos a dejarle hasta el 25. Hasta el 25 es suficiente, parece. Entonces vamos a quitarle todos estos valores, porque claramente parece que ahí ya llegó al 1. Por eso se están repitiendo los valores. Vamos a eliminar todo esto. Y si ven, me sigue sumando 1. Significa que esta distribución se conforma con pocos valores. Mejor todavía, no tenemos que estar perdiendo mucho tiempo. Quitémosle estos 3 a ver si me acepta hasta el 22. A ver qué pasa. Ya no me acepta, entonces vamos a dejarla hasta el 23 por si acaso. O sea, hasta el 23 a ver si no me suma, entonces vamos a dejarle el 24. Quitémosle este 25 por si acaso. Ahí sí, ¿no? Se conforma exactamente con 24 valores. Con 25, porque sería desde el 0 hasta el 24 son 25 valores de X. ¿Ok, chicos? Ahí está la distribución de Poisson. Ahora, yo necesito los gráficos, pero estos gráficos no hay que hacerle nada más que cambiarle el título. Los títulos hay que cambiar. Primero cambiemos el título de aquí y pongamos distribución de Poisson. Ya no geométrica, sino distribución de Poisson. Sería el primer cambio. Y el segundo cambio, vamos a escribirle el valor de la variable aleatoria, que sería cantidad de errores de transmisión de datos. Entonces vamos a ponerle aquí cantidad de errores de transmisión de datos. ¿Ok? Con eso estamos. Por lo tanto, esto mismo que hice aquí lo voy a hacer con el acumulado. También vamos a poner aquí distribución de Poisson, pero acumulado. Haga la distribución de Poisson acumulado. Y aquí vamos a poner también cantidad de errores de transmisión de datos. Cantidad de errores de transmisión de datos. ¿Ok? Hasta ahí estamos, chicos. Ahora, ¿tengo que hacerle algo más a este gráfico, señores? No. ¿Saben por qué? Porque ya les había yo dicho ayer y antes de ayer de que cuando yo le quito valores a mi plantilla, a mi tabla, el gráfico se ajusta a lo que usted quitó. En cambio, si yo le hubiera aumentado valores, ahí sí tenía que modificar para que me llegue hasta el último valor X que yo le aumenté. Pero se dan cuenta que sí me está llegando hasta el último valor X aquí, que sería el 24. El 24, ¿sí se dan cuenta? Por lo tanto, cuando yo le quito valores a una plantilla, el gráfico se ajusta automáticamente a esa plantilla. Y como ya está cambiada la fórmula a la distribución de Poisson, este sería el gráfico, señores, de la distribución de Poisson. Por lo tanto, solamente cambié el título y el nombre de la variable que estamos estudiando. De ahí no le hice nada porque prácticamente pues ya está todo. Pero igual, si usted quisiera hacerlo desde cero, ya sabe lo que tiene que hacer. Vamos a repasar. Usted se va a insertar, se va a esta última opción y escoge esta segunda opción. ¿Sí? Ya no la voy a escoger porque ya está el gráfico. Escoge la segunda. El gráfico le va a salir en blanco. Para llenarlo usted le va a dar clic derecho, seleccionar los datos, agregar, en su caso sería agregar, en mi caso es modificar porque ya está el gráfico. Si usted lo está haciendo desde cero sería agregar. Y aquí en X, usted lo que va a hacer es ponerle todos los valores de la X y en Y todas las probabilidades normales, las normalitas.
porque usted está primero graficando las normales. ¿Sí? Eso sería todo, chicos, si es que ustedes lo quieren hacer desde cero. Y ahí prácticamente le tiene que salir este gráfico que está. Y el acumulado, tampoco tengo que hacerle nada porque se ajustó a sí mismo a los valores que yo borré. Pero si usted quisiera llenarlo nuevamente, clic derecho, seleccionar los datos, usted le pone agregar, yo le pongo modificar porque ya está el gráfico. En X le mantiene los valores de la X o le pone todos los valores de X. Pero en Y hay un cambio, acuérdense. Ya no grafico yo las probabilidades normales, sino la última columna que son las acumuladas. Porque este gráfico es acumulado. Entonces le pone aceptar y ahí ya le saldría el gráfico de acá que sería el gráfico acumulado. ¿Ok? Hasta ahí está. Y luego, al calcular la media, la varianza y la desviación estándar, es lo más sencillo todavía porque la media es lambda. Recuerden que la media es lambda, entonces aquí le pongo igual y busco el valor arriba de lambda. Ahí está. Por lo tanto, esa es la media. ¿Es el promedio de éxitos? Sí. ¿Es la media de mi ejercicio? También. Entonces, por esa razón, simplemente la media sería 5. El lambda, un promedio. La varianza es lo mismo, es lambda, por lo tanto le pongo el mismo valor lambda, de acuerdo a las fórmulas que hemos estado analizando, y la desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada, vamos a escoger la raíz cuadrada de la varianza. Siempre la desviación estándar para todos los ejercicios, no se olviden, va a ser siempre la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, señores, ahí está calculado rápidamente y de forma sencilla la media, la varianza y la desviación estándar de este ejercicio. Y para finalizar y ya tener esta plantilla para la práctica de hoy y para el examen de la próxima semana, vamos a ver la pregunta que nos están haciendo. Son 3 preguntas, chicos, y ahí sí, por favor, présteme muchísima atención. Yo le había dicho que este 5, este promedio lambda, solamente es para el intervalo de 1 hora. Es decir, me sirve para responder la pregunta A y la pregunta B, porque se refieren a esa hora. Sin embargo, cuando yo responda a la pregunta C, ya no me sirve ese lambda. Ojo, porque me está cambiando de un intervalo al otro intervalo. Está cambiando de un intervalo de 1 hora a un intervalo de 2 horas. Si usted me contesta la tercera pregunta con el mismo valor de lambda, usted pierde los puntos de esa pregunta. Mucha atención con lo que estoy diciendo. Esa sería la diferencia entre las otras distribuciones que vimos hasta anoche, ¿sí? En la de anoche solamente era una sola plantilla y yo respondía todas las preguntas. ¿Sabe que el profesor me diga mayor que, menor que, entre 2 números? Yo contestaba con la misma plantilla. Acá no, porque existe esta situación de esta distribución muy particular, que me dice que cierto promedio lambda es para cierto intervalo. Por lo tanto, yo voy a responder A y B con ese valor lambda. Hora. Pero para 2 horas tendré que duplicarlo, no se olvide, duplicar el valor de lambda para dar con el ejercicio. Entonces vamos a responder la primera pregunta. En cualquier hora ocurra solamente un error. Por lo tanto, alguien que me diga cuál sería la respuesta. Ahí está la tabla. ¿Cuál sería la respuesta de que en 1 hora ocurra un error? Exactamente un solo error. 0.033689735. La segunda. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Flor. Me captó totalmente la idea. Así es. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre X, yo me fijo en los valores de X para, de acuerdo a la pregunta. Aquí claramente dice, en cualquier hora ocurra solamente un error. X igual a 1. Por eso es importante el nombre de la variable, ¿no? Porque la variable, ¿cómo se llama? Cantidad de errores de transmisión. Cantidad. ¿Y el 1 qué significa? Un error. Porque dice cantidad de errores de transmisión, el 1 significa un error. Y la pregunta justamente dice de que en cualquier hora ocurra solamente un error. ¿Ok? X igual a 1 significa. Y como estamos con el parámetro 1 hora, que ya está aquí, que sería el 5, que es para 1 hora, por lo tanto la respuesta, como dice Flor, sería 0,03368. Esa respuesta, chicos, la vamos a poner aquí. X igual a 1 y vamos a escoger esa respuesta que me dijo Flor. Nos vamos a nuestra tabla y escojo ese valor y ese sería mi resultado a esa pregunta. Vamos a comprobarlo con la diapositiva, porque en la diapositiva
lo han hecho en ese libro a mano. Nosotros estamos utilizando algo novedoso que sería el Excel. Entonces aquí a mano, aquí está el resultado. 0,0337. Acá tenemos 0,0336, pero en el libro lo están redondeando. Acuérdense que aquí en Excel está todos los decimales y en el libro pues solamente están utilizando 4 decimales y están redondeando el último valor. ¿Sí? Porque sí se puede redondear, porque está 6, 8. El 8 redondea el 6 en 7. Por lo tanto, es el mismo resultado, chicos, como estamos observando. Estamos muy bien hasta ahí. Vamos a contestar la segunda pregunta. En cualquier hora ocurra al menos 3 errores. Yo les quiero preguntar y vamos a ver qué lógica tiene. ¿Qué significa, señores, al menos en estadística? Al menos 3 errores. Al menos 3 errores. Aquí sí quiero que me presten atención. Vamos a ver qué opinan y después les voy a decir qué significa. ¿Qué opinan? Al menos 3 errores. ¿Qué me están diciendo? Podrían ser que son mínimo 3 errores, pueden ocurrir más. Ya. ¿Se dan cuenta? Yo por eso me gusta preguntar esto porque al principio ustedes se pueden confundir. Ojo con lo que le voy a decir. No es lo mismo que le pregunten ocurra menos de 3 errores, que ahí sí sería menor que ocurran menos de 3 errores, que le pregunten al menos. Anoten en su cuaderno, por favor, cuando ustedes vean en una pregunta, al menos significa mayor o igual a ese número. Ojo con lo que estoy diciendo. Al menos significa en estadística mayor o igual a ese valor que me están preguntando. Si no hubiera estado al menos, si no me hubiera dicho menos, en cualquier hora ocurra menos de 3 errores, ahí sí sería menor a 3. Ojo con lo que estoy diciendo, cuidado en el examen. En cambio, si me dicen ocurran al menos 3 errores, significa mayor o igual a 3. En esta distribución ya me aparece esta situación muy particular que no me había aparecido antes. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es seguir utilizando la misma plantilla porque sigo en el mismo intervalo de tiempo. Sigo en la hora, en el mismo intervalo, pero ahora voy a sumar las probabilidades mayor o igual a 3 para responder a esa pregunta. Por lo tanto, aquí vamos a copiar este formato, control C, lo vamos a pegar abajo, control V, borramos esta probabilidad y aquí le vamos a poner X mayor o igual. El mayor, como me salía, con AL, teniendo presionado AL, y el valor 62. Ahí me sale el símbolo mayor que. ¿Mayor o igual a qué número? A 3. ¿Sí? Mayor o igual a 3. Ahí está, chicos. ¿Por qué? Porque me dicen al menos 3 errores. Esto significa al menos. Mayor o igual al número que me están preguntando. Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es sumar. Puedo utilizar la función suma y me va a sumar desde el 3 hasta el final. La compañera Mónica Freire me ayuda, por favor, desconectando el audio. Gracias. Desde el 3, repito, hasta el final, que sería el 24. Eso es al menos 3 errores, mayor o igual a 3. Entonces usted cierra el paréntesis, vamos a cerrar el paréntesis, y le damos Enter. Y señores, esa sería la respuesta. 0,8753. Si nos vamos al libro, aquí está. Aquí ha habido un error en el libro porque le sale 0,8743. Ha de ser un error de tipeo, pero es 0,8753. Excel no nos va a mentir. Entonces Excel sí nos Profe, dice la plena. Dígame. disculpe una preguntita, pero ahí no tenemos que cogerle desde el 4. No, porque al menos es mayor o igual a ese número. Anótelo en su cuaderno. Al menos significa mayor o igual al número que le están preguntando. ¿Sí? Ay, gracias, profe. Correcto. Entonces anótenlo para que no se olviden. Al menos significa mayor o igual al número que me están preguntando. Si me hubieran preguntado, por ejemplo, existan al menos 5 errores, yo tenía que ser el 5 en adelante. Mayor o igual a 5. Pero acá me dicen al menos 3 errores, significa mayor o igual al 3. Por esa razón, usted ve que yo le estoy sumando desde el 3. Si yo no lo hubiera tomado en cuenta el 3, mire qué es lo que pasaba. Si yo hacía lo que usted me sugería, ahí sí no me cuadraba nada lo que yo tengo con el libro. O sea, cuando 0,83 y acá 0,87, ahí sí hay bastante diferencia. Significa que yo me equivocaba. Sin embargo, acá
por eso al menos es mayor o igual a ese número. Entonces yo le sumo desde el 3 hasta el último valor. Entonces ahí sí ya estoy igual con el libro. Claro que como le digo, esto es un error del libro de tipeo, que en lugar del 5 le han puesto el 3. 0,8743, 0,8753 la respuesta correcta. Ok, chicos, y aquí viene lo bueno. La tercera pregunta, que aquí es que algunos estudiantes se me jalan cuando no me prestan atención o no ven la clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren la pregunta C. En 2 horas ocurra no más de 2 errores. Entonces, el estudiante lo que hace es, en esta misma plantilla, con esta misma tabla, me quieren responder esa pregunta. Y eso es un error. Ya se los voy a demostrar. Entonces, miren, se lo voy a demostrar copiando y pegando aquí. ¿Qué significa el no más? Anote que esta es la otra situación. No más es menor o igual que el número que me están preguntando. Al menos es mayor o igual que y no más significa menor o igual a ese número. Por lo tanto, que en 2 horas ocurra no más de 2 errores. Es decir, hasta 2 errores significa no más de 2 errores, hasta 2 errores. Es decir, menor o igual a el 2. ¿Ok? Entonces, miren el gran error que estaríamos cometiendo. Si yo creo que respondo con esto, yo le voy a poner el menor aquí, ¿no? ¿Cómo salía el menor? Al 60. Menor o igual a 2. ¿Correcto? Entonces, ¿yo qué es lo que iba a hacer aquí? Sumar desde 0 hasta el 2. Porque claramente el profesor me está diciendo no más de 2 errores, menor o igual a 2. Entonces yo, chévere, yo aquí le sumo estas 3 hasta llegar al 2. Hasta ahí yo creo que estoy bien y le doy enter. Pero miren qué es lo que ocurre. A mí me da una respuesta de 0,1246 y el libro tiene una respuesta de 0,0028. Hay bastante diferencia. Porque esta probabilidad es muy baja y mi probabilidad del 12%, aunque es baja, pero tampoco es demasiado baja en comparación a la otra probabilidad. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que aquí estamos cometiendo el error que yo les comentaba al principio de la clase, de escoger mal, porque la pregunta que me están haciendo, señores, es para 2 horas. Es decir, mi intervalo pasó de 1 hora a 2 horas. Por lo tanto, yo lo que tendría que hacer es duplicar el valor promedio de 5 a 10 para que de esa manera ya me salga la respuesta correcta. Pero obviamente, si yo aquí le cambio, miren qué es lo que va a pasar. Si yo le cambio el 10 porque tengo que duplicarlo, ¿se dan cuenta? Me cambia todo, me cambia gráfico, todo me cambia. No hay ningún problema, los gráficos están bien, porque todo está ajustado a los valores. Pero miren cuál es el problema. Resuelvo el problema porque x menor o igual a 2 sería 0,0027 y acá está 0,0028. Claro, porque está redondeado. Acá yo lo puedo redondear. Chévere, profesor, ya resolvió el problema, pero acá se me dañó. Pero se dan cuenta que estos valores ya cambiaron porque están con el nodo lambda que le puse. Entonces ya no cuadrarían con estos valores que antes sí cuadraban, con estos dos primeros resultados. Por lo tanto, ¿qué le sugiero hacer a usted en este caso? Déjele el lambda normal, es decir, 5, para contestar esas dos preguntas. Correcto. Simplemente elimínele esta situación que estaba aquí. Elimínele, ¿sí? Y vamos a copiar la plantilla para tener otra. Y de tal manera que en la otra contestamos la tercera pregunta. De esa manera no se me daña esto. La mantengo con mi lambda 5, con mi promedio 5 para contestar la pregunta A y B. Aquí le vamos a poner A y B para que ustedes sepan que con esto lo que estamos haciendo es responder las dos primeras preguntas que me pidieron y vamos a copiar esta plantilla para cambiarle lambda, duplicarlo y poder contestar la tercera y última pregunta. Entonces, ¿cómo se copia? Lo mismo, lo que ustedes ya saben. Clic derecho en el nombre de la hoja de cálculo, mover o copiar, mover al final y crear una copia. Aceptar. ¿Se dan cuenta? Esta nueva copia la vamos a poner 1-1. Distribución de Poisson 1-1. Para saber que es el mismo ejercicio 1, pero es en la otra parte que necesito para responder la pregunta C. Y luego, aquí sí ya con tranquilidad, yo le cambio el valor promedio. Sí, el gráfico me cambia, pero está bien. ¿Por qué me cambia? Porque le cambié el valor de lambda, pero están muy bien los gráficos. Vamos a ver si se conformó.
Este no se conforma como le cambié a 10, se conformaría con más números, pero ya les dije, esto no es muy relevante. Por lo tanto, dejémoslo ahí. Ya sabemos que esto va a llegar a 1 en algún momento, pero no vamos a estar perdiendo 3 buscando hasta dónde. Con estos 24 valores es suficiente, ya estoy muy cerquita del 1, suficiente. ¿Ok? Cambió el promedio, por supuesto, porque el promedio ya no es 10, la varianza ya es 10 y la desviación estándar es la raíz cuadrada de 10. Entonces esto sí cambia porque le estoy cambiando el valor lambda. Pero aquí en cambio ya solamente voy a responder la pregunta C. Por lo tanto ya elimino una de estas, ¿sí? Ya elimino una y aquí ahora sí le voy a poner x al 60 menor o igual a 2. Y ahora sí, con mucha tranquilidad, voy a sumar del 0 hasta el 2, menor o igual al 2. Entonces sumo esta hasta el número 2. Y ahora sí la respuesta me va a cuadrar todas con el libro. Las tres respuestas me cuadran con el libro. Entonces se dan cuenta, 0,0028 redondeando. Acá también tengo 0,0028. Y las de acá ya se me quedan como las tengo en el libro porque tienen el promedio 5. 0,00337 redondeando. Y acá 0,0337. 0,8743, 0,8753. Error seguramente del libro. ¿Sí? 0,8753. Entonces, jóvenes, con eso prácticamente ya tengo todos los resultados que el profesor me pidió con dos plantillas. Una plantilla para contestar la pregunta A y B y otra plantilla para contestar la pregunta C. Preguntas de su parte, por favor, hasta ahí. Quiero saber si está claro o hay algún punto que quiera que le repita. Dudas, comentarios, por favor. ¿Qué dice Flor? ¿Estamos claros hasta ahí? Magíster, está claro. Gracias. Mónica Freire, ¿usted? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Magister, gracias. Correcto. Entonces, para reforzar esto, ya que ya tenemos nuestra plantilla, esta sería la plantilla que ustedes van a utilizar para la práctica ya mismo, está todo totalmente terminado. Vamos a hacer un segundo ejercicio para reforzar este tema y luego les pasaré ya los archivos para que ustedes me hagan. Recuerden que tienen que hacerme y luego presentarme. Entonces tratemos de no demorarnos porque a algunos de ustedes después se les va a ir la energía eléctrica y ya no van a poder estar aquí presentes. Entonces, para ir terminando esta práctica aquí en clase que les va a servir para el día del examen la próxima semana. Entonces vamos a ver este ejercicio muy interesante. Dice que cierto tipo de tela usada en tapicería tiene en promedio 2 defectos por metro cuadrado. Si se supone una distribución de Poisson, determine la probabilidad a partir de la tabla de que en un rollo de 30 metros cuadrados tenga no más de 5 defectos. Un rollo de 30 metros cuadrados tenga al menos 6 defectos y un rollo de 60 metros cuadrados tenga exactamente 10 defectos. Por lo tanto, yo les pregunto así rápidamente, ¿cuál es el valor lambda en este ejercicio? ¿Cuánto vale el lambda? El promedio. ¿Cuál es el valor lambda? Que esa es la clave principal de esta distribución. ¿Dos, ingeniero? Correcto, 2. Aquí está la clave. La clave siempre es la palabra promedio y luego vemos el valor. Hace un momento era el promedio de errores de transmisión de datos. Eran 5, pero ahora estamos hablando de otro contexto, pero es la misma distribución de Poisson, que sería el promedio de defectos en ese cierto tipo de telas que se usa en tapicería. Entonces se dan cuenta 2, pero aquí viene la clave. Este 2, ¿para qué me sirve? Para los 30 metros cuadrados. Entonces me serviría para contestar esta pregunta y me serviría para contestar esta pregunta. Pero ya no me serviría para la tercera pregunta a sí mismo, porque se dan cuenta que se está duplicando el valor del intervalo. Y aquí el intervalo ya no es tiempo. En el ejercicio anterior el intervalo era 1 hora y cambió a 2 horas. Aquí el intervalo son los metros cuadrados. Entonces se dan cuenta que el intervalo puede ser cualquier cosa, pero siempre va a ir cambiando. Y si no me cambia, no le cambio yo el lambda. Si veo que me cambia, le duplico el lambda. Si no, no le duplico nada. Entonces se dan cuenta que aquí dice 30 metros y 30 metros. Entonces ese lambda 2 me va a servir para esas dos primeras preguntas. Pero tendría que duplicar yo lambda para responder esta otra pregunta. ¿Se dan cuenta, chicos? Por lo tanto, se parece al ejercicio anterior,
pero el contexto es totalmente diferente. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Para ello vamos a copiar esta misma plantilla. Clic derecho en el nombre, mover o copiar, mover al final y crear una copia. Aceptar. Entonces se me movió aquí al final y le vamos a poner Poisson 2. ¿Sí? Para saber que es el segundo ejercicio de esta noche. Poisson 2. ¿Ok? Primer cambio, señores, que hay que hacer simplemente es cambiarle este lambda. Lambda 5, cambiándole por el lambda 2. El lambda de mi nuevo ejercicio. Siguiente cambio es sacarle este nombre, porque ya no estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de defectos, ¿no? Defectos por metro cuadrado en cierto tipo de tela. Eso podemos ponerle. Entonces vamos a poner aquí defectos o cantidad. Sí está bien la cantidad, ¿no? Cantidad de defectos. ¿Sí? Cantidad de defectos en tela. ¿Sí? Cantidad de defectos en tela. Con eso es suficiente, ¿no? Para no estarle poniendo tanta cosa. Listo. Profesor, ¿cambia la fórmula? No cambia. ¿Se dan cuenta? La fórmula ya no cambia. Les queda a ustedes como una plantilla. Porque se dan cuenta que está tomando el valor primer valor de la X, está tomando el parámetro que está fijo ya, que sería el valor lambda, y 0 porque ya sabemos que aquí no va acumulado, va normal. Entonces se dan cuenta que la fórmula ni siquiera ustedes la tienen que topar. Lo único que tienen que ver es cambiarle el promedio, cambiarle el nombre de la variable que estamos analizando. Siempre empieza en 0 esta distribución y la fórmula ya está bien. Lo que podríamos ver es si es que se conformó con lo que tenía la plantilla anterior. Y miren, este se conformó hasta con menos valores. Miren que hace rato llegó al 1. Vamos a ver si le dejamos hasta el 15 para ver qué pasa. Pero miren, aquí yo no puedo eliminar todo esto. Se dan cuenta que si yo le elimino todo esto, se me elimina esta parte de la plantilla. Entonces, para eliminar, no eliminamos así, sino que hay otra forma de eliminar. Sería simplemente seleccionando lo que yo quiero eliminar. Solo seleccione, ya nos eliminamos todas las filas porque se me vuela, como se diría en el argot popular, esta parte que está aquí no me conviene. Entonces usted selecciona lo que quiere eliminar, dele clic derecho, eliminar y desplazar las celdas hacia arriba. Entonces se dan cuenta que ahí no se me movió nada de esto, pero se dan cuenta que sí se conforma con 15. Si yo le quiero quitar una más, vamos a ver si se conforma con unita menos de aquí. Vamos a quitarle una más y ya no se conforma, por lo tanto esta se conformó hasta el valor 15. 16 valores, del 0 al 15 hay 16 valores de la variable aleatoria X. ¿Ok? Entonces hasta ahí estamos. Ya que tenemos esto, hay que el gráfico ver qué se hace. Primero, distribución de Poisson sigue siendo distribución de Poisson. Pero se dan cuenta que el título ya no es el mismo. Entonces el título ya sería este. Vamos a copiarlo para no perder tiempo. Cantidad de defectos en tela. Y acá le pongo también cantidad de defectos en tela. Y muy importante, como yo le quité datos a mi tabla en lugar de aumentarle datos, ya el gráfico no le tengo que hacer absolutamente nada. El gráfico llega hasta el 15, como ustedes pueden ver en X, y el gráfico está bien con los parámetros nuevos que le he puesto a este ejercicio. Recuerden, si yo le aumento valores a mi tabla, ahí sí tengo que modificar el gráfico porque le faltarían esos valores que yo le estoy aumentando. Pero si el gráfico yo más bien le estoy manteniendo lo mismo o le estoy quitando valores, el gráfico estaría bien porque se ajusta a eso que usted le está quitando. ¿Ok? Por esa razón, el gráfico no hay que hacerle nada. Lo único que le hice fue cambiarle el título de la variable que estamos estudiando. Lo mismo pasa con el acumulado. Simplemente hay que cambiarle el título de la variable que nosotros estamos en este momento estudiando. Ahí está. Y el resto está bien porque asimismo está ajustado hasta el valor 15, como pueden ver, y el gráfico está correcto. ¿Qué otra cosita? Media varianza y desviación está correcto. ¿Se dan cuenta? Porque le está tomando los valores de arriba, el valor lambda que yo le puse arriba. Esto está todo bien. Pero aquí hay que cambiar. ¿Por qué? Porque las preguntas son diferentes para este ejercicio. Veamos la primera pregunta. Determine la probabilidad a partir de la tabla de distribución de que un rollo de 30 metros cuadrados tenga no más
Les pregunto a ver si están pilas con esto, ¿no? No más que era mayor o igual que o menor o igual que. No más. ¿Qué era? Menor o igual que. ¿Qué? Correcto, menor o igual que. Así es. Por lo tanto, sería menor o igual a 5. ¿Ok? Entonces vamos a cambiarle. Aquí sería menor. Vamos a ponerle al 60. Menor o igual a 5. ¿Ok? Y lo que tengo que hacer es simplemente sumar del 0 al 5, menor o igual a 5. Entonces lo que vamos a hacer es sumar 0 hasta el número 5. Eso significa no más de 5 defectos en esa tela, ¿no? Del 0 al 5 le estoy sumando las probabilidades. No más de 5 errores. Correcto, entonces aquí tendría yo un 98%, 98,34%. ¿Sí? Vamos con la pregunta B. La pregunta B la puedo contestar con ese mismo lambda, sí, porque ese 2, que sería el promedio, le está sirviendo para esta pregunta y también le sirve para la segunda porque me mantengo en el mismo intervalo de 30 metros cuadrados. Dice, un rollo de 30 metros cuadrados tenga al menos. Y al menos, recuerden, es mayor o igual que. Al menos 6 defectos. Al menos 6 defectos. Por lo tanto, aquí sería mayor o igual a 6. ¿Sí? La pregunta B. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar desde el 6 hasta el último valor. Es decir, sumar desde aquí. Al menos. ¿Sí? Perdón, no más, perdón, al menos. El menos es mayor o igual que. Entonces, desde el 6 le sumo hasta el 15. El uno no, cuidado, le suma el uno. El uno es el total de todas las probabilidades. Siempre es hasta ahí. Desde el 6 hasta el valor 15, que es el último valor. Listo, y con eso, señores, yo respondo esa pregunta. Existan más de 6 o más errores. ¿Por qué es tan baja la probabilidad, señores? Porque si hay más de 6 errores, ya la tela no me sirve. Es como lo que yo siempre les digo. En una industria siempre hay errores, pero esos errores tienen que ser mínimos. Pero si usted ya tiene una empresa y sus trabajadores le van a decir que de la producción del día de hoy, 1000, hubo una producción de 1000 litros de leche y resulta que 900 están con fallas, con errores. Entonces ya mejor cerremos el negocio. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, aquí tiene lógica que menos de 5, 5 o menos, existe alta la probabilidad, porque claro, tienen que ser pocos defectos, si no la tela ya no me sirve. Y acá tiene lógica que sea una probabilidad mucho más baja, porque 6 errores o defectos o más, ya la situación es muy preocupante, ya la tela no me sirve. Entonces, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, tiene mucha lógica esta respuesta. Pero aquí viene el cambio, ¿no? Que habíamos hablado antes. Para la tercera pregunta yo no puedo utilizar ese lambda porque hice un rollo de 60. Se está duplicando de 30 a 60. Por lo tanto, yo tengo que hacer lo mismo. El lambda tengo que duplicarlo de 2 a 4 para responder esta última pregunta que me dice que un rollo de 60 metros cuadrados tenga exactamente 10 defectos. Entonces vamos a hacer eso. Dejamos en stand-by esta que está aquí. Si la damos en stand-by, ya están contestadas esas preguntas, ya están cambiados los títulos de acuerdo a la nueva variable que estoy estudiando. Y ahora vamos a copiar esto para cambiarle el valor lambda y responder esa última pregunta. Clic derecho, mover o copiar, mover al final y crear una copia. Aceptar. A esta copia le vamos a poner segundo ejercicio, ¿sí? 2, 2, vamos a ponerle, ¿sí? 2, 2, para saber que una es primeras preguntas y la otra contesto la última pregunta. Entonces aquí cambiémosle a lambda 4 porque se está duplicando de 30 a 60. El resto se mantiene, el nombre se mantiene, los gráficos también se mantienen. Los gráficos cambiaron un poco porque se cambió el valor del parámetro lambda, como ustedes pueden ver, pero está muy bien. Vamos a ver si me llegó al 1 y si no, pues no llega al 1, pero ya sabemos, ¿no? Que va a llegar, entonces no le vamos a aumentar nada más. Estos valores también porque serían los nuevos promedios de acuerdo al lambda que le estoy poniendo. Y aquí vamos a poner la pregunta C, ¿sí? Vamos a eliminar esta pregunta porque ya no va. Y la pregunta era, ¿no? Con un rollo de 60 metros cuadrados, como ya le cambié el lambda, se lo dupliqué, ahora sí puedo responder esta pregunta. Tenga exactamente 10 defectos. Es decir,
X igual a 10. Exactamente 10 defectos. Por lo tanto, les pregunto a cualquiera, ¿cuál sería, señores, la respuesta a este ejercicio? Ahí está. ¿Cuál es la respuesta? 0.005294. 29, 24, 77. Correcto, esa es la respuesta. X igual a 10. Exactamente. Claramente lo dice. Exactamente 10 errores, 10 defectos. Entonces, ahí está 10, ¿qué cosa? 10 defectos, ¿sí? Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es escoger esta probabilidad. ¿Por qué también me salió baja la probabilidad? Porque también, pues si ya tiene 10 defectos, ya la tela no me sirve. Pues imagínense una tela con 10 defectos. Por eso la probabilidad es baja de que te salga una tela con tantos defectos, es decir, con 10 defectos. Entonces, chicos, así funciona la distribución de Poisson.